Bueno, pues muy bien, vamos a comenzar con la clase que nos corresponde hoy del cielo y el infierno. Empezamos el capítulo 3 que va a estar dedicado a los espíritus de condición intermedia y, y bueno, pues vamos a hacer algunos, más a traer algunos recuerdos de los espíritus que vimos anteriormente y hacer una pequeña introducción de estos que va a presentar este capítulo. Hemos visto ya em, cómo estos espíritus felices que dejamos atrás en este estudio, pero que siempre vamos a tener presente y que vamos a ir enlazando continuamente, pues todos ellos mostraron en su vida un comportamiento, un pensamiento y una dirección que estaba acorde con las leyes divinas, que eran capaces de asimilar y aplicar en el escenario de la vida al que acudieron en su última reencarnación, pues de una manera que les abrió, digámoslo así, una, una, unas puertas del cielo que ellos mismos nos han narrado. Ellos tuvieron este comportamiento de vida, esta dirección, independientemente de cuáles fuesen las condiciones que hubieran encontrado en la carne, ¿no? Las condiciones familiares, las condiciones sociales, las laborales, las de salud, etcétera. Se destacaron por una convicción íntima que les revelaba como personas resignadas, respetuosas, unas personas moralmente fuertes. Y esto, pues, según sus testimonios, les hace alcanzar, pues, bonitas cimas en el espacio, dejándonos, pues, narraciones de una dicha inmensa tras haber pasado por esa muerte del cuerpo físico. Fijaos porque si recurrimos al Evangelio según el Espiritismo, hoy vamos a hablar bastante. Voy a coger bastantes lecturas del Evangelio según el Espiritismo. Si nos vamos a los motivos de resignación, veremos cómo esto, que de lo que nos hablaron los espíritus felices, no debe extrañarnos, ¿no? En el ítem 12 se nos explica que con la frase bienaventurados los afligidos, porque serán consolados, Jesús va a indicar al mismo tiempo la compensación que aguarda a los que sufren y la resignación que hace bendecir al sufrimiento como preludio de la curación. Igualmente, nos dice que estas palabras pueden traducirse del siguiente modo. Debéis consideraros felices de sufrir, porque vuestros dolores en este mundo o sea, son el pago de la deuda que habéis adquirido mediante vuestras faltas pasadas. Y esos dolores, cuando se soportan con paciencia en la tierra, os ahorran siglos de padecimientos en la vida futura. Así pues, debéis sentiros felices de que Dios reduzca vuestra deuda y os permita que la saldéis ahora, pues eso os garantizará tranquilidad en el porvenir. Viendo esto y analizándolo debidamente, vamos a darnos cuenta que no es una cuestión de castigo, no es una cuestión de punición, es algo natural el desarrollar esa fortaleza moral, esa voluntad que nos irá permitiendo afrontar con serenidad los acontecimientos de nuestro propio recorrido. Y en el ítem 13 continúan diciéndonos que podemos disminuir o aumentar la amargura de las pruebas según el modo como encaremos la vida terrenal, resultando que el que es capaz de mirar con los ojos de la vida espiritual, pues va a poder darse cuenta de lo poco que dura una vida terrena y comprender entonces su brevedad, reconociendo que cualquier modo penoso pasará pues muy pronto, ¿no? Estos espíritus que se enmarcan entre los felices, pues tuvieron de alguna manera la certeza de un porvenir próximo, la confianza en Dios. Por ello saben que eso es lo que les aguarda y que eso que les aguarda será más feliz.
Y es aquí, en esto, que encontraron la fuerza, el sostén, el ánimo. Por ello, en vez de quejarse, dieron gracias por pues, esos dolores que les hicieron adelantar. Es importante resaltar cómo el modo espiritual de considerar la vida corporal va a disminuir la importancia de las cosas de este mundo. Va a incitar a la persona a moderar sus deseos y a conformarse con, bueno, pues con el lugar, con su posición, sin envidiar la de los otros, al mismo tiempo que atenúa la impresión moral de esos reveses que llegan y de los desengaños que pueda experimentar. Con ello se obtiene la calma y la resignación tan útiles para la salud del cuerpo como para la salud del alma. Y estos son los ejemplos, los que vimos, los que ratifican dichas enseñanzas. En realidad, estos espíritus, según sus narraciones, son llevados a sitios mejores, más acordes con su vibración, habiendo realizado ya en la tierra los deberes que les unían a ella, son acreedores de mundos felices, esos que según se nos explica son lugares en donde el bien prevalece sobre el mal. Y hoy comenzamos con los espíritus que Allan Kardec llama de condición intermedia. Antes de hablar de ellos y de pasar al espíritu que corresponde al primer ejemplo, me gustaría recordar algo que leemos en el prefacio de este mismo libro. Kardec comenta que los ejemplos que se van a detallar en él podrían ser multiplicados hasta lo infinito, puesto que no hay un centro espírita que no pueda suministrar un número importante de ellos. Imaginaos, después de tanto tiempo, hoy en día, cuántos mensajes han sido recibidos en cada centro espírita. En la intimidad de estas comunicaciones mediúnicas se encuentra pues el relato, el sentir, la expresión de nuestros hermanos, los cuales nos van a ir dejando una gran enseñanza. Da igual cuál sea su condición, de todos vamos a aprender algo, desde luego si estamos dispuestos a hacerlo. Igualmente, Kardec destaca este aspecto expresando que cada uno de estos ejemplos es un estudio en el que todas las palabras, fijaros, todas las palabras tienen el debido alcance para quienes deseen meditar con detenimiento acerca de ellos, dado que cada punto brota de una nueva luz sobre la situación del alma después de la muerte, así como sobre ese periodo, ese tránsito, hasta ahora, dice Kardec, ininteligible y temido de la vida corporal a la vida espiritual. Ni que decir tiene que obtenemos una lección moral mismo desde el ejemplo dado por estos espíritus felices, pero no menos del recibido mediante los testimonios que veremos de espíritus que se encontraron en situaciones que podían ser las nuestras, porque aún pues pertenecemos a esta clase, diríamos, intermedia, siendo muy generosos, en la que nos debatimos entre actitudes ya direccionadas al bien y otras que nos anclan en ocasiones mucho a las pasiones. ¿Y por qué no? Claro que sí, ¿cómo no? Aprenderemos de aquellos que veremos a partir del capítulo 4, cuyas situaciones son mucho más difíciles y dolorosas, porque al final de todos podremos extraer la lección oportuna y por eso así se nos muestra en este libro. Bueno, ¿quiénes son estos espíritus de condición intermedia? Es fácil deducir leyendo cada caso, ¿no? Entre ellos nos encontraremos a los que se han movido en la materia, en ocasiones cumpliendo con los deberes que ésta requiere, en ocasiones distrayéndose con sus beneficios, dejando algo de lado las cuestiones espirituales. Otras narraciones nos cuentan cómo, bueno, se ha frivolizado, dejándose llevar por las futilidades de la vida, pero teniendo, eso sí, un corazón bondadoso. Lo iremos viendo. En realidad, su fondo y sus verdaderas intenciones son buenas y por ello encuentran la vía que les ayudará a llegar a meditaciones beneficiosas
para su espíritu. Narrarán diferentes situaciones en cuanto a la turbación y lógicas diferencias en ese despertar respecto a los anteriores. Pero hay algo que es común a muchos de estos hermanos, yo creo que es común en todo el libro, y es el agradecimiento que muestran por las oraciones recibidas que tanto bien les hacen. Esto es un factor común y una prueba de la eficacia de la oración debidamente observada y explicada por Kardec. ¿Qué ejemplos vamos a ver en este capítulo? Pues mirad, aquí los tenemos, ¿no? El de Joseph Brel, la señora Hélène Michel, el marqués de Saint-Paul, el señor Cardón, un médico, Eric Stanislas y la señora Ana Belaville. Bueno, hoy vamos a empezar por Joseph Brel. Este señor murió en 1840 y fue evocado en Burdeos por su nieta en 1862. Sus palabras llegan 22 años después y el espíritu responde al llamado amoroso de su nieta que le solicita respuestas y Kardec va a encabezar este mensaje con el título que tenemos en pantalla, El hombre honrado según Dios o según los hombres. Vamos a ir viendo el mensaje poquito a poco. Y comienza hablando la nieta. Querido abuelo, ¿queréis decirme cómo estáis en el mundo de los espíritus y darme algunos detalles instructivos para nuestro adelanto? Si nos fijamos en la pregunta, es evidente que la mujer tiene conocimiento espiritual y que realiza la evocación con todas las previsiones y con todo el respeto que se merece. Ella tiene la convicción de la continuidad de la vida y de la capacidad que tiene el espíritu para expresarse. Esto queda patente porque se ha realizado el pedido al cabo de tantos años y para la mujer no cabe duda de que su abuelo continúa su andadura inmortal y tiene de hecho capacidad para responder. Pero sobre todo se extrae la condición moral de la nieta. ¿Por qué? Pues porque se interesa en primera instancia por el estado de su abuelo, no repara en curiosidades y además solicita consejos para conducirse mejor y poder adelantar en la experiencia evolutiva. Igualmente, en la respuesta que tenemos en pantalla, vemos la disposición del abuelo y la sinceridad con que se expresa sin faltar a la gratitud, dejando traslucir la voluntad férrea por conducir las faltas que él ha identificado en sí mismo. Y dice, todo lo que tú quieras, mi querida hija, expío mi falta de fe, pero la bondad de Dios es grande y toma en cuenta las circunstancias. Sufro, no como podrías entenderlo, sino por el sentimiento que tengo de no haber empleado bien mi tiempo en la tierra. Realmente no sería un sufrimiento como lo entendemos aquí, sino más bien yo diría mm, eh, un replanteamiento y, y lógicamente pues se extrae un deseo de optimizar los recursos ya desde otra conciencia. ¿Cómo no lo habéis empleado bien si habéis vivido siempre como hombre honrado? Claro, esta respuesta extraña a la mujer porque ella parece que le ha tenido por un hombre de bien, un hombre honesto, cumpliendo los requisitos de una persona que realiza sus ocupaciones y sus funciones correctamente. Pero la respuesta viene a aclarar, ¿no? Sí, desde el punto de vista de los hombres, pero hay un abismo entre el hombre honrado ante los hombres y el hombre honrado ante Dios. De aquí el título. ¿Quieres instruirte, hija mía? Trataré de hacerte conocer la diferencia. Esto que dice el Espíritu nos da para muchas reflexiones, porque para nosotros pueden valer unas conductas, unos procederes e incluso pensar que estos están dentro de un orden elevado. Nos podemos impresionar por acciones que catalogamos como buenas e incluso extraordinarias, pero sin darnos cuenta de que sencillamente están reflejando lo que se debe hacer.
con lo cual no debería ser nada extraordinario ese cumplimiento. En nuestro lenguaje, honradez significa rectitud de ánimo, integridad en el obrar, y así es como la nieta le ve, y posiblemente las personas que le conocían, pero el espíritu de José, ya despojado de la materia, abarca otras meditaciones desde la perspectiva de rectitud, desde la perspectiva de ya en el momento en el que está él comunicando, rectitud, integridad se amplían mucho en cuanto al significado. Este espíritu, desde luego, nos acerca a unas enseñanzas fundamentales para que nos analicemos a nosotros mismos y sepamos también profundizar más y mejor en cada cual. Vamos a continuar. Dice, entre vosotros se tiene a un hombre como honrado cuando respeta las leyes de su país, respeto elástico para muchos, cuando no hace mal a su prójimo, quitándole sensiblemente lo suyo, pero le quita a menudo, sin ningún reparo, su honor y su dicha, desde el momento en que el código o la opinión pública no pueden alcanzar al culpable hipócrita. Ya solo con esto nos damos cuenta de cuántas veces le rodeamos, le damos mil vueltas a las cosas para que se acomoden a nuestros intereses. De hecho, a diario vemos como unas personas X pasan por buenísimas y justas para unos cuantos, mientras que otros las califican a esas mismas personas de malintencionadas y deshonestas, todo lo contrario. Bueno, me permito utilizar estos calificativos suaves por no hacer apología del insulto, que bastante extendido y admitido está ya, ¿no? Pero es verdad que esto lo vemos. Hoy más que nunca asistimos a cantidad de guerras dialécticas, aquellas que se practican sin piedad y practican sin piedad el acuso y el derribo. Respetar las leyes es algo que deberíamos hacer todos, mismo que pensemos que no sean justas. Aún, con el mismo ánimo deberíamos trabajar para que lo fuesen. Cuando una persona cumple las leyes, fijaros, resulta casi extraña de ver, incluso llega a molestar su actitud, porque el concepto de justicia cada uno lo pone en un lugar. Sin embargo, respetar las leyes no es un signo de debilidad, sino para mí pienso de fortaleza, porque teniendo una conciencia social desarrollada y una moral que desea crecer, sabemos que se puede luchar por la justicia aplicando mecanismos que no hieran más el conjunto y sí redireccionen para el verdadero bien común. Pero muchas de estas personas que pasarían por justas, y lo refiere aquí el espíritu, y cumplidoras, pues lo que hacen es revestirse de una túnica blanca, aunque nosotros sepamos que son sepulcros blanqueados. ¿Cuántos son dedos acusadores que se señalan a sí mismos al denunciar la falta en el otro para que sea tapada la suya, tornándose mucho más grave por esa hipocresía fatal? Haciendo un análisis así, bueno, pues asistimos casi de continuo a un engaño colectivo en el que se juega con las palabras más laudables, utilizándolas de las maneras más reprochables. Y con ello, lo único que hacemos es autoengañarnos y permanecer anestesiados hasta, pues, sabe Dios cuándo. Bueno, seguimos leyendo a José. Cuando se ha grabado en la lápida de la tumba la retahíla de virtudes que se ensalzan, se cree haber pagado una deuda a la humanidad. ¡Qué horror! Expresa qué horror. Claro, normal que diga esto, que diga que es un horror, porque la tumba solo tapa los cuerpos que se deterioran, pero abre la vida a la verdadera realidad y ante esta, pues de poco valen las máscaras. El que se esforzó, por muy perdido que estuviese, va a poder comprender cuánto puede hacer por avanzar. Y el que se escudó en falsas esperanzas, en excusas, en artimañas, pues de poco le servirá. En el caso de nuestro espíritu de hoy, siendo una persona en vida cumplidora, pues ve y se prepara para el cumplimiento de aquellas leyes que no contempló y que son las que rigen la creación, y analiza
cómo fue su actitud con respecto a estas en la vida en la carne. Esto es lo que diferencia a los espíritus felices de los demás. Ellos, aquellos que vimos en su día, cumplieron en ambos lados. Así que dice esto, no basta por ser honrado ante Dios, para ser honrado ante Dios, dejar de infringir las leyes de los hombres. Es preciso, ante todo, no haber quebrantado las leyes divinas. Por lo tanto, Yusef nos invita a conocer estas leyes, trae esta magnífica lección para su nieta y para todos. Vamos a ir a la pregunta principal. La pregunta principal es, ¿quién es el hombre honrado ante Dios? ¿Quién es la persona honrada ante Dios? Vamos a utilizar el lenguaje, la expresión de la época. Bueno, pues el hombre honrado ante Dios es aquel que, lleno de abnegación y de amor, consagra su vida al bien, al progreso de sus semejantes. Creo que la frase del Espíritu es clara, sobre todo en cuanto al término abnegación, que es aclarado por las siguientes palabras que vemos que hablan de amor, de bien común, de progreso de todos, despojándolo de todo significado de sacrificio inútil, ritualista, religioso. Traigo unas ideas rescatadas de un mensaje del Espíritu Bernardín dentro del Evangelio, según el Espiritismo. Corresponden a la pregunta 27 del capítulo 5, Bienaventurados los afligidos. La pregunta es, ¿debe ponerse término a las pruebas del prójimo cuando esto sea posible o por respeto a los designios de Dios hay que dejar que sigan su curso? Bueno, el Espíritu Protector dice cosas interesantísimas, pero yo traigo apenas unos párrafos. La frase es, no nos debemos ayudarnos siempre, mutuamente, en nuestras pruebas y que nunca nos consideremos instrumentos de tortura. Él asevera que esta idea debería sublevar al hombre de corazón, en especial al espírita, porque el espírita, mejor que cualquier otro, debe comprender la extensión infinita de la bondad de Dios. El mensaje es ayudarse siempre, mutuamente, cada uno en nuestras pruebas, pero que seamos capaces, como ha dicho, como ha leído Joaquín en esta lectura, ahora mismo lo estoy recordando, este mensaje que viene en la Revista Espírita de 1866 sobre la solidaridad. El espírita tiene la obligación de pensar que su vida entera debe ser un acto de amor y de abnegación. Esto es lo que está diciendo el espíritu Bernardín. Y que sea lo que fuere que haga para oponerse a las decisiones del Señor, la justicia de Él seguirá su curso. Puede, pues, sin temor, emplear todos los esfuerzos para atenuar la amargura de la expiación. Y es por esto, por lo que Joseph habla de abnegación y de amor, volcando todo el ser en el prójimo de la mejor manera, aquella que resulte del bien máximo que podamos ofrecer. Y también quiero traeros una lectura que encontramos en el capítulo 6, el Cristo Consolador, que viene en el apartado Advenimiento del Espíritu de verdad, dentro de las instrucciones de los Espíritus. Y es que lo tengo que leer entero porque, bueno, este trocito que he traído, el ítem 8, porque es verdaderamente, bueno, esclarecedor, ¿no? Dice, Dios consuela a los humildes y confiere fuerzas a los afligidos que las solicitan. Su poder cubre la tierra. En todas partes, al lado de una lágrima, Él ha colocado un bálsamo de consuelo. El sacrificio y la abnegación constituyen una plegaria continua. Fijaros cómo lo dice. Y encierran una enseñanza profunda. La sabiduría humana reside en esas dos palabras. Que todos los espíritus que sufren puedan comprender esa verdad, en vez de clamar contra los dolores y los padecimientos morales que son vuestra herencia en este mundo. ¡Qué consejo más increíble! Así pues, adoptad por divisa estas dos palabras, sacrificio y abnegación, y seréis fuertes, porque ellas resumen todos los deberes que tanto la caridad como la humildad os imponen. Esto es fundamental. El sentimiento del deber cumplido
brindará, esto es fundamental para las lecciones que estamos estudiando en el libro del cielo e infierno, el sentimiento del deber cumplido brindará reposo a vuestro espíritu, además de resignación. El corazón late mejor, el alma se tranquiliza y el cuerpo ya no desfallece, pues el cuerpo sufre tanto más cuanto más profundamente herido se halla el espíritu. Extraordinario mensaje del espíritu de verdad. ¿Vale? Esto. Vamos a continuar. Bien, el hombre honrado ante Dios es aquel que marchando al fin que se propone es activo en la vida para cumplir la tarea material que se le ha impuesto, porque no debe olvidar que solo es un servidor al cual el amo le pedirá un día cuenta del empleo de su tiempo, activo hasta el fin, porque debe predicar con el ejemplo el amor del Señor y del prójimo. Efectivamente, y esto excluye a todas las jerarquías pasivas, suelen ser pasivas, que hablan en nombre de Dios y que piden el trabajo a los otros. Todo aquel que no tenga una actitud trabajadora en la marcha y progreso está dejando pasar una oportunidad que tendrá que retomar pues más tarde o más temprano, porque el trabajo es una labor de cada uno. Y es en este momento de la vida física en la cual encontramos las herramientas adecuadas. Si no las cogemos es porque estamos mirando para otro lado y poniendo excusas, que esto lo hacemos mucho. Los recursos para reconocer el trabajo están. Dios no nos puede poner una tarea por delante si no ha tomado providencias para que se realice. Esto no cabe en la cabeza de nadie sabiendo de su eterna perfección. Muy bien, pues ahora el espíritu va más allá y va a enunciar unos deberes muy claros. Pero antes voy a ir de nuevo a las lecciones del espiritismo, porque desde luego este mensaje es que no nos deja pasar una oportunidad para hacerlo. Quiero focalizar en el deber. ¿Qué es el deber según los espíritus? Y nos vamos a estas instrucciones de los espíritus en el capítulo 18. El deber. Es un poquito largo, pero me da tiempo de leerlo porque no se puede añadir más, es perfecto. El deber es la obligación moral del hombre, en primer lugar para consigo mismo y a continuación para con los otros. El deber es la ley de la vida. Se encuentra en los más ínfimos detalles, así como en los actos más elevados. En todo podemos encontrar un trazo de deber. Me propongo aquí hablar exclusivamente del deber moral y no del deber que imponen las creencias. En el orden de los sentimientos es muy difícil que el deber se cumpla, porque se halla en antagonismo con las seducciones del interés y del corazón. Sus victorias no tienen testigos. Y sus derrotas no están sometidas a la represión. El deber íntimo del hombre está confiado a su libre albedrío. El aguijón de la conciencia, ese guardián de la probidad interior, le advierte y lo sostiene, pero a menudo se muestra impotente ante los sofismas de la pasión. El deber del corazón, fielmente observado, eleva al hombre. Pero fijaros las preguntas que vienen aquí. ¿Cómo especificarlo con exactitud? ¿Dónde comienza? ¿Dónde termina? Y mirar la respuesta que se da. El deber comienza exactamente en el punto en que amenazáis la felicidad o la tranquilidad de vuestro prójimo y termina en el límite que no deseáis que nadie transponga en relación con vosotros. Dios ha creado a todos los hombres iguales en cuanto al dolor. Entonces, pequeños o grandes, ignorantes o instruidos, todos sufren por las mismas causas, para que cada uno juzgue en su sana conciencia el mal que ha podido hacer. No existe el mismo criterio para el bien, que es infinitamente más variado en sus manifestaciones. La igualdad ante el dolor es una sublime previsión de Dios, que quiere que sus hijos, instruidos por la experiencia en común, no cometan el mal alegando que ignoran sus efectos. El deber es el resumen práctico de todas las reflexiones morales. Esto me encanta, la valentía del alma que afronta las angustias de la lucha. El deber es austero y dócil, dispuesto a ceder ante las más diversas complicaciones,
permanece inflexible ante las tentaciones. El hombre que cumple su deber ama a Dios más que a las criaturas y a las criaturas más que a sí mismo. Es al mismo tiempo juez y prisionero en su propia causa. El deber, esto deberíamos de tatuárnoslo, es el más hermoso galardón de la razón. Depende de ella, como el hijo depende de su madre. El hombre debe amar el deber, no porque éste preserve de los males de la vida, males a los que la humanidad no puede sustraerse, sino porque confiere al alma el vigor necesario para su desarrollo. El deber crece y se propaga con un aspecto más elevado en cada una de las etapas superiores de la humanidad. La obligación moral de la criatura para con Dios no cesa nunca. Debe reflejar las virtudes del Eterno, que no admite bosquejos imperfectos porque quiere que la belleza de su obra resplandezca ante él. Eh, este mensaje de Lázaro, que para mí es uno de los mensajes, bueno, es imposible elegir, pero yo creo que ya lo he dicho alguna vez, para mí es el mensaje del Evangelio según el Espiritismo. Es fundamental, es fundamental. Vamos a seguir con José. El hombre honrado ante Dios debe, entonces, hablándonos ya del deber, evitar con cuidado esas palabras mordaces, veneno escondido entre flores, que destruyen las reputaciones y a menudo mata al hombre moral, cubriéndole con el ridículo. Palabras no solo que decimos, sino que pensamos. Intenciones escondidas que realmente son dardos envenenados, al igual que lo puede ser el peor de los comentarios. Palabras que nos exponen. Y si no solo ante los encarnados, lo hacen ante los que nos oyen y auscultan los pensamientos. Así que debemos evitar, debemos cuidar mucho esas palabras. Es muy importante que analicemos la intención de nuestros pensamientos y que seamos muy respetuosos con ellas. Mira, yo me he dado cuenta, sobre todo en la relación con las personas que tenemos, con los hijos, por ejemplo, ¿no? Que conocemos también, con los que tenemos tanto trato, que cada persona tiene una sensibilidad diferente. Pienso que aprender a expresarse teniendo en cuenta esa diversidad es algo en lo que tenemos que poner mucha atención. Asimismo, también observar cómo nos resultan a nosotros las expresiones, las palabras de los demás, respetando, pero también sabiendo cuáles nos llegan mejor y cuáles nos producen malas sensaciones. Debemos ser parte de aquellos que producen pensamientos y palabras que contribuyen al bien de cada uno y al bien común. No unirnos a corrientes de desacreditación, cinismos, críticas destructivas y corrosivas, y mucho menos a todo aquello que humille a nuestro hermano de camino o que hiera, que humille, que haga daño a la naturaleza que nos rodea. Tenemos que prestar muchísima atención, ya es algo que la propia neurociencia está estudiando, ¿no? Cómo afectan las palabras a las acciones, al ser humano. Bueno, vamos a seguir, voy a ir reduciendo porque si no, no me da tiempo. El hombre honrado ante Dios debe tener siempre el corazón firme contra el menor átomo de orgullo, de envidia y de ambición. Bueno, ¿qué podemos decir del orgullo, no? Tanto hablamos de él en el Evangelio, no faltan decenas de menciones al perjuicio tan grande que supone para el ser. Por ejemplo, Lacordaire dice que es el terrible adversario de la humildad, y Adolfo, obispo de Argel, con razón, con muchísima razón, expresa que es en él donde está el origen de todos nuestros males y nos insta en su mensaje a destruirlo en nosotros mismos si no queremos ver perpetuadas sus funestas consecuencias. Y para ello nos traslada que disponemos de un solo medio, pero que es un medio infalible: adoptar como regla invariable de nuestra conducta la ley que transmitió Jesús, ley que habéis, nos dice, rechazado o falseado en su interpretación, y no menos perjudiciales y dañinas, pues resultan la envidia, los celos, la ambición. Por ello,
nos pide el Espíritu ser firmes frente a cualquier indicio, a cualquier átomo de estos males de la humanidad. Voy a traer, aunque un poquito, ¿no? Unas palabras de Fenelón que nos está hablando sobre los tormentos voluntarios en el Evangelio, y él dice: ¿habrá mayores tormentos que los causados por la envidia, por los celos? Para el envidioso, al igual que para el que sufre de celos, no existe el sosiego. Ambos padecen un perpetuo estado febril. Por esto nos está diciendo que tengamos tanto cuidado con los celos, con el orgullo, con la envidia, con todo esto, ¿no? Los que ellos no tienen y que otros poseen, lo que ellos, bueno, dice, lo que ellos no tienen y que otros poseen les produce insomnio. La prosperidad de sus rivales les causa vértigo. Solo los estimula el deseo de eclipsar a sus vecinos. Todo su placer consiste en excitar en los insensatos como ellos la rabia y los celos que los devoran. Pobres insensatos, no piensan en efecto que tal vez mañana tendrán que dejar todas esas cosas, todas esas futilidades cuya codicia les envenena la vida, que es efectivamente cuando tienen que partir. Y dice, por el contrario, cuántos tormentos se ahorra el que sabe contentarse con lo que tiene, que mira sin envidia lo que no tiene, que no pretende parecer más de lo que es, siempre rico, porque si mira hacia abajo en vez de mirar hacia arriba, siempre verá personas que tienen menos que él. Vive tranquilo porque no se crea necesidades quiméricas. Desde luego, efectivamente, esa calma nos dejará descansar, vivir con la conciencia más tranquila y prepararnos para ser personas honestas ante Dios. Y luego dice, el hombre honrado ante Dios debe ser paciente, paciente y dulce con los que le atacan. Aquí ya directamente os digo, ir y leer el ítem 6 del Evangelio en el capítulo 9, cuando hablan de la afabilidad y la dulzura. El espíritu Lázaro explica que la benevolencia para con los semejantes, que es fruto del amor al prójimo, produce la afabilidad y la dulzura, siendo estas sus formas de manifestarse. Y en los consejos que vienen después, Yusef, que nos da ahora Yusef, que vamos a ver, pues lo que hace es resumir lo que es la caridad según Jesús, ese VIP explicado por los espíritus en la pregunta 886 del libro de los espíritus, cuando les preguntan cuál es el verdadero sentido de la palabra caridad, tal como Jesús la entendía: benevolencia para con todos, indulgencia hacia las imperfecciones de los demás, perdón de las ofensas. Y lo tenemos aquí, resumido. Debe perdonar de todo corazón, sin esfuerzos y sobre todo sin ostentación a cualquiera que le haya ofendido. Debe amar a su Creador en todas sus criaturas. Debe, en fin, poner en práctica este resumen tan conciso y tan grande de los deberes del hombre. Debe amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Y Joseph ya dice, he aquí, mi querida hija, casi he explicado lo que debe ser el hombre honrado ante Dios. Pues bien, ¿he hecho yo esto? No, he faltado a muchas de esas condiciones. Lo confieso sin avergonzarme. ¿Por qué se va a avergonzar si está abriendo las puertas de su propia libertad, de su propio aprendizaje, de su propio camino? No he tenido la actividad que el hombre debe tener. El olvido del Señor me ha arrastrado a otros olvidos que, no por no caer bajo la ley humana, dejan de ser prevaricaciones a la ley de Dios. He sufrido bastante, por eso, cuando lo he reconocido y por esta razón, por eso, cuando lo he reconocido y por esta razón me anima hoy la consoladora esperanza en la bondad de Dios que ve mi arrepentimiento. Y a ver si puedo pasar a la siguiente. A ver si soy capaz. Y ya termina diciendo, decidlo, querida hija, repetidlo a los que tienen la conciencia cargada, que cubran sus faltas a fuerza de buenas obras, y la misericordia divina se detendrá en la superficie, sus ojos paternales encontrarán las expiaciones y su mano poderosa borrará
las faltas. Bueno, pues cada vez que leamos, que escuchemos el testimonio de Josep, pues estamos dando fe de que su nieta se encargó de repetir sus consejos, que han llegado hasta hoy, fijaros, ¿no? Para que aprendamos a distinguir la honradez según las personas o según Dios, y así poder asimilar su amor eterno en el cumplimiento de sus leyes, como nos está aconsejando este espíritu. Pues nada, muchísimas gracias. Hasta aquí la clase de hoy.